Que tengamos el mensaje de esta mañana. Que cambiemos de posición y oremos una vez más a nuestro Dios, a rogarle que hable hoy a nuestras vidas y toque nuestros corazones. Ciertamente nosotros podemos decir, Padre de los cielos, que tú eres bueno y que tu misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Ciertamente tu gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Queremos reconocer esto y por esto te alabamos y te glorificamos. Te doy gracias también porque es un placer para nosotros el poder estar hoy congregados, disfrutando de la comunión que tú nos das por medio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos de que nosotros podamos estimularnos a las obras y al amor, como dice tu palabra, cuando nosotros estamos reunidos. Ayuda de que ese momento de coinonía pueda ser disfrutado y valorado, porque ciertamente tuvo un gran precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por él. Ahora te ruego que tú abras nuestros sentidos, que tú abras nuestros oídos y nuestros corazones para poder escuchar lo que tú tienes hoy que decir a nuestras vidas. Es en Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, que pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros hemos estado viajando junto con Jonás. Primero en la nave que él se montó, que iba en dirección a Tarsis, pero que nunca llegó. Luego viajamos con Jonás dentro del gran pez en el cual él estuvo 3 días y 3 noches. Y Jonás salimos nosotros también. Y hoy yo quiero que nosotros hagamos un viaje junto con Jonás también, pero al corazón del profeta. Porque es lo que entiendo que Dios nos está mostrando aquí en este capítulo 4 que vamos a ver en la mañana de hoy. Así que quiero iniciar con una frase que escuché esta semana en un programa de radio y que creo que es pertinente por lo que nosotros estamos viendo en este libro de Jonás. Y creo que es como uno dice, una frase como anillo al dedo. La frase dice de la siguiente manera: Dios no dejará que ningún cristiano peque exitosamente. Dios no dejará que ningún cristiano peque exitosamente. Y otra vez, ciertamente es lo que nosotros hemos visto a través del libro de Jonás. Un libro prácticamente corto, pero es inmensamente grande en las enseñanzas que nosotros podemos recibir de parte de él si nos adentramos con la intención de ser ciertamente transformados por la palabra de Dios mientras nosotros nos exponemos a ella. Así que yo quiero que esta frase tú la recuerdes y si tienes con qué anotar, hazlo para que la puedas también memorizar y sellarla en tu corazón. Dios no dejará que ningún cristiano peque exitosamente, y si se puede utilizar la palabra éxito con el pecado, que yo creo que no. El pecado lo que trae es destrucción, no trae éxito. Así que piensa en esto, analízate y ver cuál es el camino que tú has tomado. Así que tú puedes decidir, obviamente, huir de la voluntad de Dios como lo hizo Jonás. Tú puedes escoger pecar deliberadamente, como también lo hizo Jonás por medio de la desobediencia. Pero debes recordar que estas cosas, al final, tú tendrás que dar cuentas a Dios. Así como Jonás lo hizo, tú y yo tendremos que dar cuentas a Dios por nuestros actos. Al principio tal vez el pecado parecerá dulce, pero al final es amargo.
Parecerá placentero, pero al final es un camino de destrucción. Nada de éxito, nada bueno hay en el pecado. Nada que podamos decir, que podamos disfrutar. Las consecuencias son amargas, difíciles tal vez para nosotros, pero tendremos que enfrentarnos a ellas como consecuencias de nuestras acciones. Así que yo quiero que vayan conmigo a Jonás capítulo 4 y vamos a ver en la mañana de hoy este capítulo completo. Jonás capítulo 4, el capítulo completo. Obviamente hay muchos detalles en este solo capítulo, pero no vamos a tratar todos ellos, sino vamos a ver hasta donde Dios, por decirlo así, nos ayudó, nos iluminó para que nosotros pudiésemos en la mañana de hoy exponer su mensaje. Este capítulo, al igual que el capítulo 3, inicia en el capítulo 3, verso 10. Vamos a ver el capítulo 4, pero entiendo que el capítulo inicia realmente en el capítulo 3, verso 10. Así que leamos el verso 10 para que nos pongamos en contexto. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Qué gozo es nosotros poder leer este final de este capítulo 3, al ver cómo estos hombres se arrepintieron y Dios entonces le otorgó misericordia, le otorgó su perdón y no los destruyó. Eso debería producir en nosotros gozo, eso debió producir en Jonás gozo, el ver que su predicación fue tan efectiva que dice que los 120,000 que estaban ahí, el número que tenemos, se convirtieron de su mal camino. Habían escuchado el mensaje de Dios, la advertencia de Dios, entonces han cambiado de parecer. Ellos rogaron a Dios por misericordia y Dios le otorgó misericordia, Dios le otorgó perdón. Ellos no esperaban esto, pero Dios así mostró su bondad para con estos habitantes. Dios, vemos aquí, teniendo misericordia de los gentiles. Y eso es algo que por decirlo así, ha hecho que Jonás se enoje. ¿Cómo es que Dios está salvando a estos paganos? Una nación que en otras ocasiones había dañado al pueblo de Israel, los sirios. ¿Cómo es que Dios está salvando a estas personas? ¿No será que la salvación es exclusiva para Israel? Eso es lo que estaba en el corazón de Jonás, pero no en el corazón de Dios. La salvación le pertenece a Dios y Él la otorga a quien Él quiera, y es lo que nosotros hemos estado mirando a través de todo este libro. Así que leamos entonces el capítulo 4, los primeros 3 versos de este capítulo, de este libro que estamos mirando. Verso 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor y que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir a seguir viviendo. Ciertamente estas son palabras que vienen de un corazón sincero. Jonás por lo menos está siendo sincero al expresar la manera como él se siente al ver cómo Dios actuó a favor de este pueblo. Verso 1 dice que esto disgustó mucho a Jonás. ¿Qué es lo que disgustó a Jonás? El hecho de que Dios salvara a esta nación. Jonás estaba a la expectativa de que él iba a comunicar su mensaje con la esperanza de que estos hombres ni siquiera oyeran lo que él había comunicado y que estos fueran destruidos. Pero esto no era el corazón de Dios. En la mente de Jonás estaba que Dios destruyera a estas personas. La mente de Dios y la voluntad de Dios era salvar a estos paganos, salvar a estos gentiles. Así que nosotros aquí hasta cierto punto podemos ver a un Jonás egoísta, pensando en sí mismo, no pensando en los beneficios que
esto significaría para la nación de Israel, el hecho de que esta nación ahora es convertida, esta nación o esta gran ciudad está convertida y que hay un cambio del cual ellos van a poder disfrutar de la paz. Pero él está siendo egoísta porque él entiende que únicamente la salvación debe ser otorgada a Israel y no a los gentiles. Así que esto fue lo que supuestamente hizo detonar la ira o el enojo que había en Jonás. Esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. En la versión Reina Valera dice que se apesadumbró en extremo. Y eso es algo que yo quiero que ustedes puedan notar mientras nosotros vayamos mirando parte de los detalles de este libro. Las emociones aquí son expresadas de manera grande. Primero vemos a Jonás enojado en extremo. Es una ira que tiene. No solamente es que él se disgustó, yo me sentí mal, no. Es que estoy airado en extremo y su ira no es contra los ninivitas. Su ira no es contra los marineros que lo tiraron al mar. Su ira no es contra el pez que Dios utilizó para salvarlo. Su ira es contra Dios. Está enojado con Dios porque Dios salvó a estas personas. ¿Y qué hizo él? Expresó sus sentimientos a Dios y dice, así que oró al Señor de esta manera, oh Señor. Y yo quiero que tú te imagines tal vez el tono que él utilizó. A lo mejor si oró de manera en voz alta, o tal vez si oró en su corazón, la actitud con la que él lo hizo. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? ¿Y qué era lo que él decía? Él dice esto: por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Es interesante cómo Jonás está utilizando estas palabras para describir a Dios, su bondad, su misericordia, lo cual él experimentó, pero él no quiere que Dios, o no quería que Dios otorgara su misericordia y su favor contra estos paganos. Él describe una vez más a Dios como un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios que tiene compasión, que es lento en airarse, lleno de amor y que cambia de parecer y no destruye. ¿No fue esto lo que Jonás experimentó desde el momento que pisó el barco hasta el momento que él entró en el gran pez que Dios había preparado? ¿No experimentó él la compasión de Dios, la misericordia de Dios, que Dios no lo destruyó por él ser uno de sus siervos y que abiertamente le desobedeció? ¿No mostró Dios un gran amor para con Jonás? Él entiende que él se merece el amor, que él se merece la compasión de Dios, que Dios debe ser clemente con él, pero Dios no debe ser clemente con los demás. Entonces tenemos aquí a un profeta que es egoísta en esta manera de pensar. Está disgustado, enojado, airado, en extremo, en desacuerdo total con lo que Dios hizo. Pero realmente lo que nosotros estamos viendo aquí es el corazón de Jonás. Por eso el título del mensaje es un viaje al corazón de Jonás. Un viaje al corazón de Jonás. Es lo que nosotros vamos a estar mirando. Pero yo quiero también que no te olvides de que esto es para ti también. Un viaje a tu corazón. Analiza tu corazón. ¿Qué está pasando entonces en el corazón de Jonás? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros podríamos pensar que en el capítulo 2, cuando él oró, que Jonás era un hombre totalmente diferente y que él había cambiado, sus palabras eran que él iba a cumplir lo que le prometió a Dios. Él reconoció que la salvación era de Dios y ahí tenemos un Jonás diferente. Pero cuando en el capítulo 3 vemos que comienza a predicar por sus palabras, sabemos de que él no lo estaba haciendo con entusiasmo. Pero aún así, Dios salvó. Porque la salvación no depende del que está predicando, sino la salvación depende de Dios. No depende del mensajero, sino de Dios.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la razón por la cual él está disgustado? Porque Dios salvó a esta nación. Y esta es la razón de su enojo. Esto es lo que él utiliza para decir a Dios, quien tiene la razón o quien tiene la culpa de que yo actuara de esa manera, eres tú. Lo mismo que hizo Adán. Cuando Dios le preguntó qué habías hecho, él dijo que la mujer que tú me diste, yo no te pedí mujer, fue ella. Atribuyéndole a otro la razón de nuestra desobediencia, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no es así. Entonces él culpa a Dios de su enojo, de su ira, de su desobediencia, cuando en realidad él es el responsable de sus acciones. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nadie nos obliga a nosotros a hacer nada. Nosotros lo hacemos por nuestra propia determinación. Y las consecuencias nosotros tendremos que pagarlas como fruto de nuestras malas decisiones. Así que Dios no es quien es el autor del enojo que tiene Jonás. Esto viene del corazón del profeta. ¿Qué nosotros hubiésemos hecho si fuéramos Dios con Jonás? Me imagino que la misma idea viene a todo el mundo. Hace rato que ya lo hubiese puesto al lado de él en el cielo. Eso tal vez es lo que viene a nuestras mentes, a nuestras vidas. Pero tú eres Jonás en esta historia. Eres tú como Jonás en esta historia, que tienes una actitud egoísta con respecto a la salvación. Tal vez tú no estás enojado porque Dios salve a alguien, pero eres egoísta porque tú no estás compartiendo el evangelio de la salvación. ¿Cuántos a nuestro alrededor tal vez se están perdiendo y nosotros estamos callados? Ya yo me salvé, el otro que se salve si puede. Pero nosotros tenemos un encargo y es de nosotros proclamar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que nosotros tenemos que hacer, proclamar, anunciar el mensaje. Lo demás le corresponde a Dios. Verso 3. Verso 3 de este capítulo 4 de Jonás. En el verso 2 él dice que él sabía bien quién era Dios, y lo interesante es, si tú conocías a Dios de tal manera, ¿por qué desde el principio no actuaste de la manera que tenías que hacerlo? Así que él dice que como yo te conocía, como yo sabía que tú lo podías salvar, y si ellos se arrepentían, entonces yo huí, corrí de ti. Y ciertamente el ser humano es extraño. Y algo que escribí: se enoja por lo que debe estar contento, se alegra por lo que debe estar entristecido, y alaba lo que debe ser repudiado, y repudia lo que debe ser alabado. Así somos nosotros, esa es nuestra naturaleza. Se enoja por lo que debe estar contento. Dios te bendice y tú estás tan cegado que tú no puedes ver la bendición de Dios, y lo que respondes es con enojo. Te contentas o te alegras con lo que debe estar entristecido, tal vez por tu proceder. Y alabas lo que debe ser repudiado y repudia lo que debe ser alabado. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad. Personas que alaban lo malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Dónde llegaremos? El verso 3 dice, así que un predicador que escuché también esta semana, predicando acerca de este mismo capítulo 4, él dice que lo que Jonás dice aquí en el verso 3 y posteriormente, creo que en el verso 6 o 7, él dice lo siguiente, dice Jonás ahora primero: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morirme que seguir viviendo. Y él dice, este predicador, que esta es la versión cristiana de pedir el suicidio. Porque como sabe que no se puede matar, él le dice, Dios, como yo no lo puedo hacer, hazlo tú por mí. Pero Dios nos ama tanto que Él no nos da lo que nosotros merecemos ni lo que nosotros queremos.
Él sabe lo que es mejor para nosotros y en ese momento la muerte no era lo mejor para Jonás. Así que Jonás está expresando quién él es, las cosas que están en su corazón, está siendo honesto. Esto disgustó tanto la manera de Dios proceder que dice: Dios, prefiero mejor morir a ver a esta nación salva. Otra vez, qué egoísta es este profeta. Qué pronto en olvidar Jonás que Dios mostró su misericordia para con él y que Dios le salvó cuando él le llamó. Y así mismo somos nosotros. Somos prontos en olvidar lo que Dios hace a nuestro favor. Somos tardos en recordar qué tan bondadoso, qué tan misericordioso ha sido Dios con nosotros. Vamos delante de Dios a pedir misericordia, Dios nos da su misericordia, nos muestra su favor, pero cuando se trata de nosotros extender esa misma misericordia a otros, entonces nos negamos a hacerlo. Nos negamos a mostrar clemencia a los demás. Mateo capítulo 18, los versos 32 hasta el verso 33, miren lo que dice. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malo, le increpó, le dijo: te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Y esta tenía una deuda, yo creo que es más grande que la que tiene nuestro país. A este señor que le suplicó al rey: rey, perdóname, ¿cómo te pago? No había forma de él pagar la deuda que tenía. Así que él le suplicó. Me imagino tal vez que se puso de rodillas: perdóname, no me metas a la cárcel, no me alejes de mi familia. Verso 33. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Esto es solamente un fragmento de esta parábola que Cristo estaba contando. Este señor tenía una deuda inmensamente grande, suplica para que el rey se la perdone, el rey la perdona, y él, saliendo de haber sido perdonado, se encuentra con uno que le debía tal vez 2 pesos y lo agarró por el cuello y le dijo: oye, mi cuarto. Y no lo perdonó, pero eso llegó a los oídos del rey, y estas son las palabras que el rey le dice: tú me suplicaste para que te perdonara una deuda que él no podía pagar, y tú no pudiste haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti. Así somos nosotros. Terminamos de orar: Dios, perdóname, pero no podemos perdonar a nuestro hermano o hermana que tal vez nos han ofendido. Pero queremos que Dios muestre clemencia con nosotros, pero no nosotros mostrar clemencia a los demás. ¿Qué impide que nosotros mostremos compasión y misericordia a quien la merece o a quien la necesita? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti mostrar esa compasión, mostrar ese perdón, para que tú también puedas ser liberado? Porque esa es la realidad. Cuando perdonamos, nosotros somos liberados. Es por eso que es un viaje a nuestro corazón, no solamente al corazón de Jonás, es un viaje a nuestro corazón que nosotros debemos hacer y evaluarnos. Dios revela entonces a Jonás lo que está en su corazón, y la manera como Dios lo hace es cuestionando a Jonás. La misma manera como Dios cuestionó a Adán y Eva, de la misma manera Él cuestiona a Adán, en este caso cuestiona a Jonás, haciéndole preguntas para que nosotros podamos responder. Vamos a seguir mirando en el verso 4. Dice el verso 4, en esta ocasión Dios hablando: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Dios escuchó lo que Jonás le dijo. Pero la pregunta para Jonás es esta: ¿tienes tú razón para enfurecerte tanto de esa manera? Es la respuesta de Dios a la oración en ese momento de Jonás. La razón por la que tú te enojas, ¿tienes tú razón? Hay motivos. ¿Tienes tu razón de enfurecerte porque yo salvé
a estos habitantes? ¿Tienes tu razón en enfurecerte porque esa es mi voluntad? Y la respuesta, obviamente, a esta pregunta es que no hay una razón para que Jonás responda de esta manera a lo que Dios había hecho. No hay razón que justifique sus acciones. Él había justificado su acción de huir porque Dios tal vez iba a perdonar a esta nación. Y él dijo, no, yo voy a huir. Como yo sé que eso es lo que va a suceder, yo voy a huir. En el verso 9, una vez más, Dios le hace la misma pregunta a Jonás. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto en esta ocasión por la planta? La misma pregunta. ¿Tienes tu razón de enfurecerte de esta manera? Y hay una parte que yo quiero que nosotros miremos, es la parte del enojo y la ira, la frustración que está Jonás aquí expresándole a Dios en oración. Pero vamos a verlo de acuerdo a unos versos que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4. Y es la parte en que Dios nos llama, por medio de lo que el apóstol Pablo escribió, nos llama a que nos cuidemos, que cuidemos nuestras vidas, cuidémonos de esos momentos en los cuales nosotros podemos estar airados, tal vez por causas justas. Y Él nos llama que nos cuidemos de aquello que empezó con una ira justa, pero que por la postergación o tal vez por nosotros no resolver en el momento, esto comienza a ser una raíz de amargura en nuestro corazón y pasamos entonces a pecar en contra de nuestro Dios. La tendencia es en nosotros permitir que el deseo personal vengativo se infiltre en la ira. Y ese es el problema, ahí es donde nosotros caemos, ahí es donde nosotros fallamos. El salmista David, él escribió lo siguiente en el Salmo 37, verso 8, él escribe lo siguiente: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites. Y aquí la razón, pues esto conduce al mal. Refrena tu enojo, abandona la ira, no la abraces, divórciate de ella, no te irrites otra vez, porque esto conduce al mal. No hay nadie que haya actuado con ira y con enojo que haya hecho las cosas bien. Nadie. Ni tampoco lo habrá. Nadie lo ha hecho, ni nadie tampoco lo hará. Así que el llamado es a que nosotros abandonemos este mal hábito que corresponde a la antigua manera de vivir, que está ligado al viejo hombre. Una vez más, el apóstol Pablo, recuerden, Efesios capítulo 4, verso 16, dice, si te enojas, ¿qué? No peques. Si te enojas, no peques. El problema está en que muchas veces nosotros nos enojamos y terminamos pecando. La transición de una ira por razones justas a una ira pecaminosa es sutil y silenciosa. Tal vez nosotros ni cuentas nos damos cuando pasamos de algo justo a algo que no lo es. Es por eso que nosotros no debemos bajar la guardia y cuidar nuestros corazones y guardarnos de la amargura, guardarnos de la ira, de ese mal proceder. Mira cómo otra vez David escribiendo en el Salmo 4:4 dice, si se enojan otra vez, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Porque es un problema del corazón, no es un problema del que me está rodeando. Yo me airo no por lo que los otros me hacen, yo me airo porque eso es pecado y está dentro de mí. Lo único que hizo eso fue detonar lo que ya estaba dentro de mí. Eso es lo que está pasando. Por eso, una vez más, examínese el corazón. Tu problema no es con el hermano, tu problema es contigo. Examínate. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar esta ira pecaminosa? Y otra vez, los diferentes versos que hemos visto
Tiene que haber, obviamente, una práctica de estar constantemente vigilando nuestro corazón, examinando los motivos de nuestra ira. Como Dios le dijo a Jonás, tú tienes razón de airarte. Yo quiero que tú pienses en la última vez que esto sucedió contigo, que tú te airaste, que perdiste el control. Tenías tu razón. Tal vez tú puedes justificarte, pero delante de Dios tienes tu razón de justificar ese proceder. Proverbios 4:23 nos recuerda que debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Cómo lo cuidamos? Evaluándolo. Así que la ira es similar a lo que sucede en un volcán en erupción. El volcán dura mucho tiempo para poder erupcionar, para poder explotar. Y todo ese fuego, toda esa lava que está ahí dentro, está en constante movimiento y llega un momento que la presión hace que todo explote, pero al final, cuando toda esa lava es derramada, lo que queda es destrucción, lo que deja a su paso es destrucción, y es lo mismo que sucede cuando nosotros explotamos en ira. Tus palabras lo que dejan es destrucción, tus acciones lo que dejan son destrucción, y nosotros no podemos recoger lo que ya nosotros derramamos. No podemos decir fue sin querer, no fue sin querer, porque de lo que está en tu corazón es como tú vas a responder. De la abundancia del corazón es que habla la boca. El hecho de que tú respondas de esa manera tiene que ver con el hombre antiguo que está dentro de ti. Pero somos llamados a ser renovados, a ponernos el ropaje de la nueva naturaleza que es conforme a Dios en verdadera santidad y justicia, como nos dice el apóstol Pablo. Es a eso que nosotros somos llamados. No actuar de la antigua manera de vivir cuando nosotros tal vez nos justificamos para darle rienda suelta a nuestra ira o las cosas que nosotros queríamos decir. Y el apóstol Pablo dice, no, abandonen eso que está ligado al antiguo hombre y respondan de acuerdo a la nueva naturaleza que les ha dado en Cristo Jesús. Otra vez, la pregunta que tenemos nosotros que hacernos es, ¿qué es lo que causa alegría a tu corazón? ¿O qué es lo que causa tristeza? ¿Cuáles son las razones por las cuales tú te airas? Jonás está airado por una causa justa. Dios perdonó a estas personas, lo merecían, porque Dios quiso. Y él está enojado con Dios por esto. Sigamos mirando los versos 5 hasta el verso 11. Y Jonás salió y acampó al este de la ciudad y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a acontecer con la ciudad. Él se sentó, él pudo haberse ido y decir, ya yo no quiero nada que ver con esta persona, pero él se sentó a ver qué iba a pasar. ¿Qué Dios iba a hacer? ¿Iba Dios a derramar fuego sobre esta ciudad? ¿Iba a mandar un torbellino contra esta ciudad? ¿O iba Dios a mandar su misericordia, su amor para con ellos? Lo cual él no estaba esperando. Él estaba esperando que Dios diera hasta cierto punto un espectáculo de destrucción contra esta nación pagana, pero Dios no respondió de esa manera. Dios ya sabemos que los había perdonado. Así que ahora el problema no está necesariamente con los ninivitas, ahora con Jonás. Así que verso 6, una vez más, Dios interviene en la vida de Jonás, dice, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra, y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Vieron al principio, Jonás enojado en extremo. Ahora Dios le da un favor, le da una bendición. Y Jonás ahora se alegra muchísimo. Se olvidó aparentemente de lo que estaba pasando con él. Y es interesante cómo él utiliza la palabra aquí, que Dios, para aliviarlo de su malestar. Aún así, Dios sigue siendo bondadoso con su profeta y demostrando qué tanto él lo ama. Pero Dios hizo esto con un propósito. Su malestar estaba, como uno dice, prendido con la cabeza encendida de la ira.
Y Dios entonces crea una planta, la hace crecer para cubrir a Jonás con su... Verso 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera a la planta y se marchitó. Y al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Y otra vez, con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Ahora Dios lo expuso una vez más para que él viera lo que está en su corazón. Jonás, hasta este punto, él no estaba mirando lo que estaba pasando tal vez con él, porque no respondió a la pregunta que inicialmente Dios le hizo. Ahora Dios crea una circunstancia especial para Jonás, para mostrarle a Jonás quién él es y lo que está en su corazón. Verso 8, ya leímos esta parte, perdón. Verso 9 dice: pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón en enfurecerte tanto por la planta? Y Jonás entonces dice: claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Otra vez, ira, muy contento, ira una vez más. Y el Señor, verso 10, le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esa es la tercera pregunta, o la segunda pregunta, como tú lo quieras ver, que Dios le hace a Jonás. Tú te estás alegrando por algo insignificante hasta cierto punto, que era la planta, que él no hizo nada para ella. Pero te disgustas, te enojas, porque yo fui compasivo con estas personas que estaban totalmente perdidos. ¿Qué es lo que estaba otra vez en el corazón de Jonás? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Otra vez, nos alegramos por las cosas que tenemos que entristecernos. Y nos entristecemos por aquellas cosas que debemos alegrarnos. Alguien dijo que en esta parte significada en el verso 6 en adelante, donde Dios le da una bendición a Jonás, esta planta, que Jonás tal vez se alegró tanto con la bendición que se olvidó de quién era el dador de esta bendición. Y así dice él que es como Dios tiene que muchas veces quitar las bendiciones que en ocasiones Él nos da, porque podemos con facilidad hacer ídolos de ellas. De la misma manera como Dios bendice, de la misma manera Dios también nos bendice, quitando esas cosas de nuestras vidas para que no sean un estorbo. Porque podemos crear ídolos de ellas. Una vez más, una gran ciudad conocida por sus grandes logros, pero más que todo, aquí es reconocida por la gran maldad que había en sus habitantes. Personas estaban totalmente perdidas y que Dios muestra una salvación, les da una salvación a esta nación y se compadece de ellos. ¿No habría yo de compadecerme? Es la pregunta de Dios para Jonás. Yo sé que nosotros en ocasiones hemos pensado que hay personas que no se merecen que Dios los salve. Tal vez por la gran maldad que ellos han causado a nuestras vidas, o tal vez a naciones o a otros individuos de manera particular. Pero eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. Dios otorga su salvación a quien Él así quiere. ¿Cómo nosotros podemos aplicar parte de lo que nosotros hemos visto en este capítulo 4 de Jonás? Yo sé que hay mucho más que se puede decir del libro completo, del mismo capítulo 4, pero hasta aquí es que nosotros vamos a llegar. Otra vez, todo esto, las preguntas de Dios para Jonás, es para que Jonás evalúe su corazón. Las mismas preguntas son para ti, para que tú evalúes tu corazón.
Tal vez tu problema es con la ira y la pregunta de Dios para ti: ¿tienes razón tú de enfurecerte? De responder de esa manera. Una de las formas en las que nosotros podemos aplicar lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy es: ¿te alegras tú de la salvación que Dios ha otorgado a otros? De la salvación de los perdidos. Eso debe ser motivo de alegría para nosotros, el saber que una persona que iba rumbo al infierno, Dios mostró su misericordia, mostró su favor, mostró su gracia y le salvó por los méritos de Cristo. Alégrate entonces por la salvación de los perdidos. Jonás, en el capítulo 4, a partir del verso 5, vemos a un Jonás que es un espectador. A ver, ¿qué va a suceder con la ciudad? Y la realidad es que no debemos ser espectadores pasivos, sino más bien predicadores activos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No te quedes solamente contemplando de qué tan maldad o qué tanta maldad está ocurriendo a nuestro alrededor, tal vez en este caso nuestro pueblo aquí en Juan Tomás, y ser espectadores pasivos, no hacer nada, cuando nosotros tenemos ya una responsabilidad de ser predicadores activos. La pasividad no va a traer salvación. La predicación puede traer salvación. Mantén los ojos abiertos a lo que Dios te quiere comunicar en la situación en la que tú estás ahora. Algo Dios está diciendo. Todo lo que estaba pasando alrededor de Jonás, Dios le estaba comunicando algo a Jonás. Jonás no andaba bien. Y Dios le hizo conocer a Jonás: tú no estás bien. Y tal vez tú estás experimentando la situación difícil en la que estás, es porque todavía tú no has querido abrir los ojos y reconocer quién es Dios y los designios de Él. Y hasta que esto no pase, entonces vamos a estar inmersos en la tormenta. Así como Dios da las bendiciones, así también Dios las quita. Y otra vez, porque Él sabe con qué facilidad nosotros nos olvidamos de Dios y hacemos un ídolo de las cosas en nuestros corazones. Qué rápido nosotros somos y fieles en orar a Dios: Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Y cuando Dios nos bendice con lo que nosotros estábamos pidiendo, para Dios vernos la placa otra vez tiene que pasar una desgracia en nuestras vidas. Así es que somos. Esa es la realidad de nosotros. Porque entendemos que Dios es solamente un dador. Es un benefactor tal vez para nosotros. Cuando la mayor bendición es tener a Dios. Es lo que dijo David: la mejor porción me tocó a mí, porque la mayor porción eres tú, Dios. Recibe la bendición de Dios, pero no te olvides de quién la dio. Y una pregunta más, y vamos a terminar con un verso en Mateo capítulo 9, los versos 35 hasta el verso 38. ¿Tú te compadeces realmente de los perdidos? Tú puedes responder que sí. Ahora, ¿tú estás haciendo lo que a ti te corresponde? Predicar. Eso es algo que tú debes responder. Otro no lo puede hacer por ti. Mateo capítulo 9, los versos 35 hasta el final de este capítulo, el verso 30 y 38, dice el Señor: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo él a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Es mucho el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero la realidad es que pocos están dispuestos a ir y cumplir con su responsabilidad de predicar el Evangelio de nuestro Dios. Qué grande sería nosotros poder decir que Dios ha salvado a esta comunidad completa. Eso sería un gozo inmenso, indescriptible para nosotros. La pregunta es, tú como miembro de la Iglesia Bíblica de Juan Tomás, ¿tú estás predicándole a los perdidos? ¿O solamente tú te has centrado en que tú tienes ya la bendición de que tú sabes que vas para el cielo y eso es todo, pero tú te estás compadeciendo de aquel que va rumbo al infierno? El tener una iglesia no se trata de números. No se trata de tener una iglesia llena de personas aquí. No es de eso que se trata. Es de personas que vayan rumbo al cielo. Es posible que tú le prediques a alguien y esa persona por alguna razón no se congregue en nuestra iglesia. No es eso. Me siento mal, se convirtió, pero se fue a esa iglesia. No, alégrate porque esa persona conoce a Dios. Una vez más, quiero dejarte con la misma pregunta. ¿Te compadeces tú de los perdidos? Y con la frase que nosotros iniciamos. Recuerda que Dios no dejará que ningún cristiano peque de manera exitosa. El éxito ni siquiera existe en esa frase. Vamos a orar. Vamos a cambiar de posición para que oremos. Padre, yo de manera especial en esta mañana quiero pedirte que tú hagas una obra específica en los miembros de tu iglesia local aquí en Juan Tomás. Yo quiero, Padre de los cielos, que tú nos des amor por aquellos que están perdidos. Que tú nos ayudes a ser clementes y compasivos con aquellos que van rumbo al infierno. Yo te ruego que tú pongas en nuestros corazones la disposición de nosotros cumplir con lo que tú nos has encargado de anunciar tu evangelio, de anunciar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento no nos falta, disposición sí nos falta. Capacitación no nos falta porque tenemos tu palabra y tenemos el Espíritu Santo que nos capacita. Quita aquello que nos controla y que nos impide el poder salir y decir que Cristo quiere salvar. Y yo te ruego que tú tengas compasión de esta comunidad de Juan Tomás, así como tú la tuviste con los de Nínive. Es penoso, da lástima ver cómo personas se pierden en los vicios. Es penoso ver cómo personas se niegan a aceptar tus bondades hacia la destrucción. Yo te ruego que tú les abras los ojos y que tu palabra y tu espíritu estén obrando para salvación. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos. Amén. Mencionas. Ok, bien. Ahora sí. Vamos a sentarnos. Una vez más. Yo le voy a pedir a Pablo y a Argenis, por favor, si pueden acompañarme aquí. Y vamos a terminar el culto de hoy presentando a nuestro Dios, uno de sus hijos. Así que yo le voy a